Junto a Felipe Bianchi en Radio Pauta 100.5. 6 de la tarde, 28 minutos. Ya está con nosotros nuestro entrevistado de hoy, que tengo que hacer una aclaración de inmediato. Lo conozco mucho. Somos, mire, casi parientes. Porque el señor que está aquí con nosotros es hijo del Che Campos, un gran hombre de Constitución maulino, que vivía en una casa en la Alameda, camino a la Quinta Chepeler, al lado de Maquiavelo, que era el que hacía los helados y los pasteles, al lado del notario Pablo Uribe, que estaba casado con mi madrina, bueno, él murió ya, la Yoya. El entrevistado de hoy, además, tiene una relación muy directa con mi familia porque es compadre de Mario Ibar, que nos escucha en Constitución, porque es el padrino de Yafir, uno de sus hijos. Conozco también a su mujer, Yasmín. Lo conozco hace mucho tiempo, Jaime Campos. ¿Cómo le va? Muy bien, Felipe, gusto de verte. Y te tengo que decir tío, Jaime. Casi. Y la verdad que un agrado verte y verte también. Y qué bueno que hayas hecho esta aclaración, puesto que no, tú sabes que en este país nos faltan los suspicaces van a escribir después. Que van a creer, no le dijo nada porque que esta no conversación está toda esta regla. La verdad que a Felipe lo conozco de antes que naciese. Lo conozco a él, lo conozco a Jaime, a su hermano, conocí a su madre, fui muy amigo de ella y efectivamente nuestras familias tienen una relación de amistad y de afecto por generaciones que vienen desde tu bisabuelo, tal cual, desde don Horacio. De Horacio Valdés, tal cual. Fíjate que este es el gabinete donde he conocido más gente cercana, porque soy cuñado de Pancho Undurraga. Así es. Y más encima usted. Nanito, me dijeron. Cuando lo vea, dile Nanito, porque así le decían cuando era chico, ¿no? Así es. Yo ya me dijo Nanito. Ya, hablemos al tiro de Constitución, entonces, porque yo vengo llegando de Vilche, tuve este fin de semana y fue complejo este fin de semana en términos de lluvia. ¿Qué has sabido de Constitución? Mira, afortunadamente, salvo ciertos problemas que han ocurrido en las nuevas zonas urbanas del pueblo, el Constitución tradicional que tú conoces, el plano del pueblo, ha soportado razonablemente bien este último episodio climático. El río no se ha desbordado, como normalmente ocurría en el pasado, en invierno, a raíz de las aguas lluvias, claro, el estero del Carbón, el estero de la Alameda o el Mapochito han crecido algo, pero te vuelvo a repetir, no ha habido mayores daños estructurales. Y lo que me ha llamado la atención y me ha permitido recordar también mi niñez, hablando con amigos de Constitución, alguien me dijo, oye, se cortó el camino de Constitución a Chanco. Antes que siguiese le dije, en Reloca. Sabía, pasó 1000 veces. Pero si eso ha pasado, le dije 1000 veces. Le dije, es posible que se corte el camino entre San Javier y Constitución. ¿Dónde? En la Pitigua, el río Purapel, siempre donde está el fondo de tu abuelo, siempre se salía. Es probable que Putú en un momento determinado quede aislado. ¿Por qué? Porque está rodeado de dos esteros y esos esteros crecen en invierno. Pero te vuelvo a repetir, salvo ciertos lugares que han sido poblados en el último tiempo, yo diría que se ha portado razonablemente bien y obviamente que uno lamenta el que poblaciones, viviendas se vean afectadas, pero bueno, parece que hemos puesto poco cuidado o se ha puesto poco cuidado en determinar dónde se construyen. Que eso no es solamente un problema de Constitución, es un problema de todo Chile. Sí, le estoy preguntando al ministro por Maule, porque una de las zonas que este fin de semana sufrió los embates duros de la lluvia. Pero también en la Araucanía, ministro, hay gente que está pidiendo emergencia agrícola por los anegamientos de los campos, por los ríos y esteros que se salieron, por los cultivos, por la alimentación del ganado. ¿Da como para eso lo de la Araucanía? Eso lo estamos evaluando permanentemente. Por ahora solo hemos declarado emergencia agrícola a raíz del episodio de hace una semana atrás en algunas comunas de la tercera región, en toda la provincia de Coquimbo y en todas las provincias de la quinta región, las provincias continentales. Mañana viajo ya al sur, voy a estar primero en Talca, luego voy a estar en Ñuble, en Biobío y espero llegar hasta Valdivia.
Pero hasta este momento, la información que me han entregado los secretarios regionales ministeriales no dan cuenta de daños estructurales que justifiquen una declaración de esa especie. Pero eso lo vamos a ver en terreno. Esta es una noticia en evolución. Desarrollo. Hay dos consideraciones que te quiero precisar. La determinación de emergencia agrícola no es una resolución unilateral y arbitraria del ministro de Agricultura. Esto tiene que cumplir con una serie de requisitos o procedimientos, requiere la intervención y la opinión de varios servicios o instituciones del Estado. Porque la reacción también es de varios. Por supuesto, además que ¿cuál es el efecto práctico de la emergencia agrícola? Abre las posibilidades de redistribuir el presupuesto, de hacer reasignaciones, y cuando eso sucede, obviamente que las expectativas de la ciudadanía crecen considerablemente. De manera que te insisto, esto está en permanente evaluación y evolución. Y lo segundo, que puede parecer políticamente incorrecto, porque hasta este momento los mayores daños que hemos sufrido como consecuencia de estos temporales han sido daños a las personas, ha sido un daño a la habitabilidad, a las comunicaciones, a las telecomunicaciones, a la prestación de servicios, luz, agua, pero no hay un daño, y esto es lo que algunos no quieren entender o les cuesta entender, no hay un daño estructural a la agricultura chilena. Sí. ¿En ninguna de las regiones? En ninguna de las regiones. Daño estructural. ¿Qué sería un daño estructural para que todos los que están escuchando entiendan bien? Daño estructural es algo que te impide... Arrasa con una cosecha. Claro, no, o que impide el desarrollo de la actividad agrícola. Lo que aquí ha sucedido en algunos lugares es daño a la infraestructura agrícola. Me explico, sí, hay daño en algunos huertos hortaliceros, sí, hay daño en ciertos canales de regadío, pero todo ello es reparable. Pero cuidado, y algo tú comprenderás que he tenido que conversar con quienes entienden. Pero este fenómeno del niño no es que quiera ser apocalíptico. No, pero se lo escuché el otro día. Sí. Se puede transformar en un daño estructural. Me explico. Si cae la mitad del agua que cayó ahora, en el mes de noviembre o en el mes de diciembre, sonamos. Lo más probable es que no te voy a conceder una entrevista. Porque eso... Otra situación. O imagínate, se rompe un embalse y arrasa con todo una olla hidrográfica. ¿Qué es un daño estructural? La sequía, que entre paréntesis la veníamos padeciendo de hacía pero muchos años. Pero reitero, sí, hay daño a la infraestructura agrícola. Bueno, y eso es lo que estamos tratando de ir en ayuda de las personas, de los agricultores damnificados a partir de los distintos instrumentos que tiene el Ministerio de Agricultura. ¿Eso es lo que molestó a los pisqueros, por ejemplo? Yo creo que no entendieron la diferencia entre daño estructural a daño a la infraestructura. Obviamente que ellos han tenido un daño a la infraestructura, bocatoma, riego intrapredial, pero las parras están ahí. No. Ya, y la posibilidad real de que pase esto en noviembre, ¿qué análisis hay, qué estudios hay? Mira, ¿cómo nos preparamos para esa posibilidad? Lo que normalmente ocurre en materia meteorológica. Sí, los científicos, los especialistas te dan distintas posibilidades, pero la verdad nadie controla la naturaleza, pero existe una probabilidad de que algo complejo pueda ocurrir por lo siguiente, porque el fenómeno del Niño no es un episodio climático, es un estado climático que dura durante bastante tiempo. Claro, es distinto, es una cosa que pasa un fin de semana y nunca más. Exactamente, no es lo habitual en materia climática. Claro, como dices tú, pueden llover 2 días, 3 días, 5 días, 10 días. Yo cuando niño veía llover 15 días seguidos. No, este es un proceso que puede durar meses. Y en otros lugares del mundo, como tú bien lo sabes, eso ha estado ocurriendo. Y frente a eso, ¿qué puedo hacer? Bueno, depende de la actividad que uno desarrolle, hay que adoptar las medidas de cuidado que corresponden. ¿Se han pedido medidas, por ejemplo, permanentemente? Yo desde que asumí el Ministerio de Agricultura el 11 de marzo pasado,
no solamente como ministerio, sino que todo el gobierno nos estábamos preparando para una situación de esta naturaleza, puesto que existían informaciones, indicios, antecedentes científicos que nos permitían presumir que algo de esta especie podía ocurrir. Se hicieron las coordinaciones, se establecieron los protocolos, cada cual en el ministerio sabe lo que tenía que hacer, bueno, y ahora simplemente lo hemos puesto en práctica. De manera que improvisación aquí no ha habido. Pues bien, ¿cuál ha sido la estrategia? No solamente como ministerio, como gobierno, que hemos aplicado. Primero, preocuparnos de las personas. Y bueno, y desde antes que ocurriese esta emergencia, se empezó a conversar, a hablar con quienes vivían, por ejemplo, en ciertos lugares donde no debieron haber construido, se les pidió que saliesen de esos lugares porque había riesgo a su integridad física. Se hicieron todas las alertas que correspondían. Bueno, y ya cuando ocurrió el fenómeno, naturalmente se ha ido erradicando a quienes se ha podido. En segundo lugar, el tema de la conectividad, que es clave en este tipo de fenómenos. Obviamente muchos caminos se cortaron, se vieron interrumpidos, la misma Panamericana Norte, y que afectó a Santiago, se cortó durante varios días. Eso impedía, por ejemplo, mirado desde el punto de vista agrícola, que las producciones del norte de Arica, los tomates de Arica, por ejemplo, llegasen a Santiago. Eso te provocó en efecto de un aumento del precio, o las hortalizas que provenían de otras comunas rurales llegasen a La Vega o al mercado central. Luego está todo lo que todavía no se ha resuelto, que es lo que se relaciona con el suministro eléctrico, agua potable, en nuestro caso el agua potable rural, la conectividad telefónica. Toda la primera preocupación ha estado centrado, te vuelvo a repetir, en las personas y sigue estándola, puesto que entendemos que muchos están padeciendo y que muchos lo están pasando mal. Dicho lo anterior o hecho lo anterior, ¿qué es lo que nos corresponde? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Levantando un catastro de los daños que ha sufrido el sector agrícola. ¿Para qué? Para poder llevar al lugar, a terreno, los instrumentos que como Ministerio de Agricultura tenemos para ir en ayuda de los agricultores perjudicados. ¿Y cuáles son estos instrumentos? Es una batería de instrumentos. En primer lugar, en materia agrícola, estamos ya entregando forraje para los animales en aquellos lugares que se necesitan. Por una razón muy simple, puesto que al inundarse los potreros o al haber nieve en algún lugar determinado, los animales no tienen que comer. Y si no la Araucanía, por ejemplo. Oye, no solamente en la Araucanía, estamos entregando alimentos en la tercera, en la cuarta y en la quinta región. Piensa tú, todos los crianceros de la precordillera que no tienen alimento para sus animales, y estamos llegando con ellos. En segundo lugar, INDAP automáticamente, desde que decretamos el estado de emergencia, resolvió la prórroga de todos los créditos que han tenido las personas damnificadas, la prórroga del vencimiento de su crédito en 90 días, y si es necesario prorrogarlo también, así se hará. Tercero, se activan los instrumentos de fomento que tiene INDAP para ir en ayuda de la pequeña agricultura. ¿Para qué? Para reponer la infraestructura dañada. Piensa tú, aquí no solamente hubo lluvia, aquí también hubo viento. Se volaron techos, se volaron los plásticos de los invernaderos, etcétera, etcétera. Y hay que ir en ayuda de ellos. Lo mismo, el riego intrapredial que tiene la agricultura familiar campesina también se puede haber visto afectada. Y para eso estamos aplicando instrumentos de fomento. Segundo lugar, la Comisión Nacional de Riego, que es otra institución del Ministerio muy poderosa, ya ha destinado más de 6.600 millones de pesos para ir a solucionar los problemas de obstrucción en materia de riego que ocurren no dentro del predio, sino que fuera del predio, en los canales. Entonces, limpieza de canales, limpieza de bocatoma, etcétera, etcétera. Y por último, el Servicio Agrícola y Ganadero está activando
lo que nosotros denominamos el programa de recuperación de suelos degradados, que él permite limpiar aquellos terrenos que fueron invadidos con barros, con piedra, como consecuencia de los aluviones. Un dato del cual no se habla y que yo lo encuentro muy relevante. Dame un segundo antes de darlo, porque quiero recordarle a la gente que estamos hablando con el ministro de Agricultura, Jaime Campos. Dato relevante. Un dato relevante y que pocas veces se destaca. Hasta el día de hoy, ya 280 productores han hecho las denuncias respectivas ante el Seguro Agrícola y se activó el Seguro Agrícola. Esta es una institución, Felipe, que creamos hace más de 20 años, pero respecto a la cual todavía el sector agrícola no la tiene asumida como un instrumento que debe utilizar. No sabe, no le gusta. Yo diría, no sé si la palabra será adecuada, casi es un tema cultural. Como la agricultura trabaja con la naturaleza, el agricultor como que está acostumbrado a jugar con estos fenómenos naturales. En circunstancias que el ser humano ha creado un instrumento para prever la ocurrencia de estos riesgos, y eso se llama el seguro agrícola. Pues bien, te insisto, hoy día ya 280 pequeños agricultores han hecho la denuncia respectiva y los eventuales daños que tuvieron van a ser reparados sin tener que recurrir a golpear las puertas del Estado o cualquier otro lugar, puesto que se está solucionando por esa vía. Y lo único que queremos es que aprendan de esta lección. Bueno, que hay que reconocer que el clima ha venido cambiando y las condiciones han venido cambiando en la última etapa de la humanidad. Bueno, por eso a lo mejor les cuesta un poquito más. Es que qué buena tu observación. Claro, si estábamos acostumbrados a 5, 6 años, 10 años de sequía, nadie piensa en la ocurrencia, la posibilidad de un temporal. Bueno, pero aquí ha quedado demostrado que el temporal puede ocurrir. Y ojo, y el seguro agrícola no es solamente sobre el riesgo climático, también los riesgos fito y zoosanitarios, todo lo que se vincula con enfermedades. Obvio. Déjame preguntarle, ministro, por algo que también creo que ha cambiado en el último tiempo. Corríjame si no es así. Hubo un momento que la agricultura no veía un campo y decía, estos son de manzana, estos son de urano, y eran casi para la eternidad así. En el último tiempo, y lo último digo 40 años, no los últimos 5 años, hemos pasado por el kiwi, después pasamos por la cereza, después la remolacha se ha ido yendo, llegaron la avellana europea. Esto de ir cada vez cambiando con más rapidez que se planta, ¿es un fenómeno habitual? ¿Es un fenómeno mundial? Yo diría que y aprovecho a preguntarle qué viene ahora para hacer las inversiones que correspondan. Yo diría que es un fenómeno mundial en todos aquellos países que están teniendo o que tienen una agricultura más desarrollada. Me explico. Porque la agricultura, más allá de ser una forma de vida, que lo es, y más allá de la contribución que hace a la seguridad alimentaria, que la tiene, es una actividad económica. Y para desarrollar una actividad económica, tú tienes que hacer aquello en lo que tengas ventaja comparativa. Porque de contrario, si hay alguien que lo hace mejor que tú o que tenga menores costos que tú, obviamente que se te va a ganar. Estoy diciendo el ABC de cualquier actividad económica. Pues bien, Chile tiene muchas fortalezas en materia agrícola, a pesar de que la tierra agrícola chilena es muy pequeña. Por tanto, nuestra apuesta, ya desde hace varias décadas, no está dirigida a volúmenes de producción, sino que apunta a la agricultura extensiva, sino que apunta a la agricultura intensiva, puesto que ahí nosotros competimos fundándonos en nuestro clima. Te advierto que el clima mediterráneo que hay en Chile es el clima más escaso que hay en el mundo. En segundo lugar, nuestra fortaleza fito y zoosanitaria. Chile geográficamente es casi una isla ecológica. Bueno, y esas dos condiciones nos permiten aumentar
la variedad de producción que existe en Chile o que puede existir en Chile con un nivel de competitividad muy alto. Entonces, lo anteriormente dicho, unido a todos los avances que hay en materia de investigación, de tecnología, innovación, nuevo conocimiento, nos han ido abriendo la mente para ir incorporando variedades que hasta ayer eran... No existía. Lo de la avellana europea fue rapidísimo. Mira, Felipe, si hace 20 años atrás, cuando yo era ministro de Agricultura, a mí me hubiesen hablado o conversado sobre el desarrollo de las potencialidades que podía tener el avellano europeo, yo no lo habría creído. Avellano europeo, no, eso es una cosa de un señor que hace chocolate, pero una cosa exótica. Lo mismo en el tema de la cereza, pero a ver, si del Maule venimos, para nosotros, ¿qué son las cerezas? Esa es la producción de Romeral, al lado de Curicó, y punto. Y listo. No se nos habría ocurrido que podía ser para el año nuevo chino. Por Oye, decir algo. Y te doy cifras, en ambos rubros ya pasamos las 70, las 80.000 hectáreas. El sector cerecero se ha transformado dentro del sector frutícola en el primer sector exportador, superó a la uva de mesa. Y así te podría ir indicando una serie de otros productos que hasta ayer eran impensados, pero que hoy, vuelvo a repetir, se han ido incorporando en la oferta exportadora chilena, máxime cuando estamos implementando o hemos implementado un modelo de desarrollo agroexportador, puesto que Chile ya no produce para los 18 millones de consumidores que son chilenos, sino que estamos produciendo para los cientos de millones de consumidores que hay en el mundo. Dicho ese escenario, opuesto a ese escenario, me imagino, y aquí nos vamos a meter un tema más peludo, me imagino por qué se enojó tanto cuando de Estados Unidos llegó esta idea de que en realidad el cambio de aranceles tenía que ver con las prácticas de la agricultura chilena, de los salmones chilenos. Mira, qué bueno, Felipe, que me consultes eso. No lo quiero meter en problemas de nuevo, pero aclaremos el punto. No, si aquí no hay ningún problema. Si aquí no hay ningún problema. Porque tu pregunta me permite precisar lo que es la verdad de lo sucedido. Sobre esta materia, y a diferencia de lo que dicen algunos, el gobierno de Chile tiene una sola posición, o el gobierno del presidente Kast tiene una sola posición. No hay dos posiciones. El que digan que hay almas distintas o interpretaciones distintas, eso es un error. Me explico. Cuando el gobierno de Estados Unidos unilateralmente decidió aumentar el arancel, que era cero, fijado en el Tratado de Libre Comercio que en su tiempo suscribimos, y que entre paréntesis y modestamente en algo contribuí a su redacción y a su aprobación hace más de 20 años atrás, obviamente que al Estado de Chile y al gobierno de Chile esa medida unilateral de Estados Unidos no nos gustó, la rechazamos, obvio. Esa es la posición unánime del gobierno de Chile. En segundo lugar, el Estado de Chile dijo, además, de que esa era una medida que afectaba a ciertos sectores productivos nacionales, puesto que restaba competitividad fundamentalmente al sector agrícola, forestal y salmonero. En tercer lugar, dijimos que esto era una medida unilateral que violentaba obviamente el Tratado de Libre Comercio que en su momento habíamos suscrito, de manera que el Estado de Chile unánimemente está en una posición contraria, no validadora de la resolución del gobierno del señor Trump. Pues bien, ¿cómo Chile reacciona frente a esta decisión unilateral del gobierno norteamericano? Bueno, quien conduce la política económica internacional de Chile es la Cancillería. Y detrás de la posición del canciller estamos todos. Y en mi caso, como todos los ministros, respaldamos lo que está haciendo la Cancillería chilena
para tratar de resolver esta situación o de retrotraer el estado de cosas al momento anterior en que esta decisión arbitraria se adoptó. Y bueno, y la Cancillería optó por el camino diplomático, por el camino de la negociación, que es lo que correspondía. Y no me cabe la menor duda que el canciller y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales lo están haciendo muy bien, porque son personas muy capacitadas, muy preparadas para abordar aquello. Lo anteriormente dicho no quiere decir que no tengan una pega difícil. Yo sé lo que negocia con los Estados Unidos y tú también. Es una negociación compleja porque la asimetría entre la economía chilena y la economía norteamericana es absoluta. Pero el gobierno y la Cancillería están desplegando sus mejores esfuerzos en un proceso negociador a ver si podemos impedir que lo anteriormente dicho se consume, pero esto no depende exclusivamente de la actuación de la Cancillería, más allá de que hagan todo lo que tengan que decir. Dicho lo anterior, y respaldando, te vuelvo a repetir, plenamente lo que está haciendo, lo que ha hecho y lo que va a hacer la Cancillería chilena, que no son materias de mi competencia, sino que son de la competencia del canciller, hay algo que como ministro de Agricultura obviamente gatilló el que yo hablase. Y es, cuando leyendo los argumentos de por qué se aplicó esta medida arancelaria, Trabajo dijeron forzoso. o dieron a entender, o de una forma oblicua, insinuaron de que aquí en Chile existía trabajo forzoso en materia agrícola. Y tú comprenderás Ahí saltó Jaime Campos. que si soy ministro de Agricultura, yo no puedo permanecer callado frente a una afirmación de esa naturaleza, puesto que todos sabemos que eso es mentira. Y como lo he dicho en otras ocasiones, ni el peor de los enemigos de Chile se había atrevido a hacer una formación de esa naturaleza. Y por eso intervine, no inmiscuyéndome en los temas de la Cancillería, puesto que estos son temas del Ministerio de Relaciones Exteriores que, te reitero, los respaldo y que lo están haciendo no bien, lo están haciendo muy bien. Pero como ministro de Agricultura no estoy dibujado Hay límite. porque... perdóname, si me hubiese quedado callado, ¿con qué cara voy a enfrentar mañana a los agricultores chilenos? Como para que con justa razón me hubiesen dicho o me dijesen, mire ministro, cuando usted debió defendernos o debió salir de defensa nuestra, no lo hizo. Y bueno, y no soy un simple particular, soy ministro y por eso hablé. Ministro, quedan pocos minutos, pero quiero hacer, ya que pasó recién el Mundial, quiero hacer un juego futbolístico. En el estadio se sonaría un pito y diría ¡ping, ping! Sale el ministro Jaime Campos, entra el político Jaime Campos. ¿Cómo se ha sentido en estos meses en el gobierno? Muy cómodo, fíjate, muy cómodo para que tú sabes perfectamente bien, no lo vamos a desarrollar hoy día, yo soy una persona que soy radical, soy socialdemócrata, toda mi vida he adherido a ese partido político y a esa corriente ideológica. Fui ministro de Agricultura durante 6 años en el gobierno del presidente Lago, luego durante 1 año y medio fui ministro de Justicia de la presidenta Bachelet, y yo sigo siendo el mismo radical de toda la vida. Yo no he cambiado absolutamente nada. Además, en materias valóricas, tú también sabes que yo soy un libre pensador y soy agnóstico, y mis concepciones no han variado nada. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que sucedió es que el presidente Kast, después de ser electo, me invitó, sabiendo lo que pienso y sabiendo lo que soy y lo que he sido, a integrar un gobierno de unidad nacional. Puesto que me hace la siguiente afirmación o desarrollo, que la compartí. Chile pasa por un momento, por una situación muy crítica en materia de desarrollo nacional. Y objetivamente los 10 o los últimos 15 años, en materia de crecimiento, en materia de desarrollo, en materia económica, el país ha ido descendiendo aceleradamente. Y si seguíamos haciendo más de lo mismo, obviamente que esto iba a terminar peor en lo que ya estaba. Pues bien, ¿cómo un país
puede responder, puede reaccionar, puede revertir esa situación. El presidente estimó de que para revertir esa situación era necesario conformar un gobierno de unidad nacional. Y él, sabiendo lo que mi posición o lo que son mis ideas, me invitó a participar en un gobierno de unidad nacional. Yo estaba absolutamente retirado de la vida pública, dedicado como mujer a mis hijos y a mis nietos. Pero si el presidente de Chile te invita, te pide que colabores en un esfuerzo nacional de esta naturaleza, obviamente que no podía decir que no, independientemente de las incomodidades personales que esto me pudiese significar, y por eso es que le agradecía al presidente, y te advierto que me resistí bastante, y en definitiva acepté ser su ministro de Estado. Y se ha sentido bien. Y con un agregado. Y si yo veo lo que son mis principios, si yo trato de comparar o de relacionar lo que son los principios y valores los que he creído siempre, versus lo que es la actuación del gobierno del presidente Kast, yo no veo contradicción alguna entre lo único y lo otro. Me explico. El presidente lo dijo antes de asumir que los temas valóricos, que a lo mejor pudiesen dividirnos o separarnos, no iban a ser planteados durante su gobierno, porque la urgencia de Chile es otra. Oye, ¿qué importa que tú creas en el divorcio y que yo no crea en el divorcio? ¿Es ese el dilema del Chile de hoy? No. Segundo lugar, el presidente nos ha dado todas las garantías de que la democracia, como forma de gobierno de los pueblos, obviamente que no iba a ser tocada. Tercero, nos ha señaló que la vigencia del Estado de Derecho era también un pilar fundamental de su actuación. Y yo hasta ahora, te lo digo con la mano en el corazón, del presidente de la República, de quien, entre paréntesis, muchos tienen una idea distorsionada, casi caricaturesca de lo que en verdad él, lo único que ha recibido han sido atenciones, gentileza, apoyo, y me ha permitido desempeñarme como ministro de Agricultura con toda la libertad del caso. Luego eso de la caricatura de que este es un gobierno de ultraderecha, eso no es así. Y solamente te termino, escarba un poco la composición del gabinete del presidente y te vas a llevar sorpresas mayores en cuanto a cuál era la posición política que tenían o que teníamos muchos de sus ministros, algunos sin tener mayor figuración pública en el pasado. Y bueno, y en ese empeño estamos todos, y lo único que queremos es que nuestro país salga adelante. Y si en algo puedo contribuir a ese esfuerzo, por supuesto que lo voy a hacer. Las definiciones políticas y del mundo agrícola del ministro de Agricultura, Jaime Campos. Muchas gracias por haber venido, ministro. Muchas gracias a ti y muy te amable. insisto, un agrado de verte. Un saludo desde los dos a Constitución. Desde Así es. Saludos a Conteven, dos maulinos conversando. Llega FanFest 2026, el festival de teatro familiar más grande de Latinoamérica. Obras de Chile, Alemania, Argentina, Brasil y Colombia que podrás ver en Santiago y Concepción del 8 al 23 de agosto. Muchas gracias por haber estado hoy. Nos encontramos mañana en otro capítulo de Pauta Abierta. Hasta luego. Conversaciones necesarias que alivian el peso de cada día. Esto fue Pauta Abierta. Una mirada amplia para poner cada cosa en su lugar. De lunes a viernes, junto a Felipe Bianchi y un gran elenco en Pauta 100.5. Súmate a la conversación. Una presentación de AFP Habitat. Quedarse inmóvil no es opción.